nos quede registro. Bien, ahora estamos grabando y vamos a entonces a retomar donde quedamos la última vez, ¿no? Bien, entonces lo que habíamos visto era que en general, ¿m? Durante el periodo que hemos llamado ciclo salitrero, un periodo de alrededor de 50 años, a contrario del censo de lo que se suele creer, ¿no? Eh, Se dieron dinámicas de expansión productiva y de diversificación productiva muy importantes, ¿m? Eh, que son muy contrarias a la idea tradicional de que en este periodo habría imperado una especie de enclave salitrero desconectado del resto de la economía nacional y que por lo tanto ese enclave salitrero no habría producido efectos benéficos para el resto de la economía. Hemos demostrado entonces que así como la actividad de los nitratos desencadenó un desplazamiento importante de población y de capitales al norte, ¿m? También generó un importante desplazamiento de generación, más bien de encadenamientos productivos, ¿m? En, en todos los ámbitos, en todos los sectores que tenían algo que ver como proveedores de esas actividades. Entonces, en la medida que se desplazó gente, vimos que la agricultura se rearticuló, se reanimó, luego de haber sufrido un impacto negativo con la caída de la demanda mundial del trigo, y por lo tanto el mercado agrícola empezó la producción agrícola empezó a destinarse más bien a la demanda interna, y sobre todo en las ciudades que estaban creciendo y en las piscinas salitreras, en el yacimiento minero. Luego vimos que también la industria se reactivó, porque al calor de la actividad salitrera, que requería demanda de muchos equipos, ¿m? Eh, y considerando que el tipo de cambio, es decir, la libra esterlina fue ganando valor en relación al peso, ¿m? En realidad el peso perdió mucho valor durante este periodo. Eso significó entonces que se hizo necesaria una sustitución muy temprana de todo tipo de bienes industriales, especialmente bienes de consumo, que esta población empezó a demandar cada vez más y que podía pagar, ya que los salarios hasta 1904 estuvieron subiendo en general en términos reales. De manera entonces que al calor de esta actividad también creció el sector industrial, sobre todo el destinado a bienes de consumo. Pero también el sector industrial se vio muy incentivado, muy fortalecido por la demanda proveniente de un área que también fue muy dinámica y que tuvo un impacto muy importante que ha sido poco estudiado en el conjunto de la economía nacional, que fue el sector ferroviario. Los ferrocarriles, como ustedes vieron, implicaron una inversión gigantesca por parte del Estado, especialmente en todo lo que es la creación de la red Central Sur. Y esas, y la mantención de esa red, ¿m? Con el equipamiento rodante, ¿m? Eh, y las constantes mejoras que había que hacer y renovación de maquinaria implicaron la construcción de grandes maestranzas ferroviarias. Se ubicaron en varios puntos del país. Y en esas maestranzas se fabricaba todo tipo de productos vinculados a los ferrocarriles. Hasta se llegaron a construir locomotoras completas, es decir, máquinas. De manera entonces que el sector industrial creció proveyendo de insumos y de bienes intermedios y finales, tanto a las salitreras como a los ferrocarriles. De modo entonces que el sector metalúrgico, metalmecánico es muy importante en esta época. Las fundiciones, las maestranzas, ¿no? Las empresas que empiezan a construir todo tipo de material rodante, por ejemplo, para ferrocarriles, bombas de agua, lanchas, motores, calderas, etcétera. Hay mucho material sobre eso. De manera entonces que se reanima también esa actividad. Y tiene un despertar muy fuerte, a tal punto que deja muy atrás la idea de que la industrialización es un fenómeno del siglo XX, y más bien lo sitúa desde fines del siglo XIX. Y la última actividad que mencionábamos, que también era muy importante, eran los servicios, ¿no? Y los servicios se multiplican de una manera impresionante, debido a que hay una enorme cantidad de población que ahora también provee servicios privados, como por ejemplo alojamiento, ¿m?
alimentación. Hay muchas fondas y fritangas, digamos, y todo tipo de establecimientos donde se vende alimentación. También, ¿no es cierto?, otros servicios nuevos como peluquería, hemos hablado de barbería. Entonces, todas esas nuevas costumbres que se van adoptando también se van convirtiendo en nuevas actividades que antes no existían. Aparece el cine a comienzo del siglo, aparece los grandes espectáculos deportivos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad de servicios gigantescos y ahora esos servicios también se ven favorecidos por la expansión del Estado, porque el Estado también invierte mucho en este tiempo en una red cada vez más amplia de establecimientos educacionales. El número de escuelas se multiplica de una manera increíble durante el periodo del siglo XIX, ¿no? Eso continúa durante los 50 años, y luego comienza a levantarse un sistema que podríamos llamar los orígenes del sistema secundario en Chile. Es decir, los liceos, digamos, hasta ese momento eran muy pocos, empiezan a aumentar en cantidad, ¿sí?, para la educación media, ¿sí? Luego también hemos dicho entonces que ese conjunto de actividades prueba que en el fondo la economía se diversificó, se complejizó, la estructura productiva se hizo mucho más rica, ¿sí?, y eso significa también que hubo un cambio estructural. ¿Sí? Un cambio estructural que significó que la población, ¿sí?, el empleo destinado a tareas agrícolas disminuyó de una manera muy notoria en favor del empleo destinado al sector industrial, al sector minero y a los servicios. Esos son los sectores que más ganaron y más le restaron trabajadores al viejo sector agrícola. Bien, ahora, este no es un cambio estructural como el que vemos en Inglaterra durante el siglo XIX y luego en Estados Unidos o en Alemania. Es un cambio estructural donde el sector que más crece son los servicios y los servicios no cualificados. A diferencia de estos otros países que aquí el sector que más creció fue el sector industrial. Aquí también creció el sector industrial, pero no llegó a tener el protagonismo que tuvo en esas otras experiencias, que por algo se les llama proceso de industrialización exitoso, ¿no? Aquí el fenómeno industrializador estuvo presente, pero no tuvo la importancia, ¿no es cierto?, el protagonismo que sí tuvo en esos lugares. Aquí ese rol fue ocupado más bien por los servicios. Y eso también nos habla de un temprano fallo, ¿sí?, en el cambio estructural de la economía chilena. Porque si bien es cierto, la economía se urbanizó de una manera muy importante, ¿no?, gracias, ¿no es cierto?, a los servicios, y los servicios son tributarios de ese fenómeno, y la industria también. Sin embargo, ¿no es cierto?, una buena parte, quizás la mitad de la población que vivía en la ciudad, vivía trabajando para servicios poco cualificados, muy poco cualificados, es decir, eh, servicios para los que no se requería educación, que eran muy mal pagados. Esto incluye el comercio informal, incluye una serie de actividades costureras, por ejemplo, actividades que son muy mal pagadas, que no requieren educación, y que eso explica entonces que una buena parte de los sectores populares que vivían en las grandes ciudades chilenas a comienzos del siglo XX no estaban precisamente pasando por una época necesariamente muy buena. Si a esto le sumamos los fenómenos que vamos a hablar ahora, se explica por qué surge la cuestión social como una crisis cada vez más importante a comienzos del siglo XX en Chile. Entonces, hemos dicho entonces que esos fueron los rasgos fundamentales del cambio estructural que hubo en Chile, ya se notaba a comienzos del siglo XX. Sin embargo, también hemos dicho que esos fenómenos fueron en paralelo a otros rasgos que sí fueron más bien de corte negativo, ¿no? Entonces, para volver a esos rasgos, vamos a ampliar aquí la imagen y voy a compartir entonces con ustedes lo que estábamos viendo de los salarios, ¿no? Entonces, hemos visto que los salarios, eh, sin duda, que se ven impulsados por esta fase próspera de la economía. Aquí todo esto es una tasa de crecimiento constante, la economía crece el PIB durante todo este periodo. Y uno diría que los salarios debieron haber crecido por lo menos hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero lamentablemente no fue así. No fue así.
los salarios crecieron solo hasta una década antes, hasta 1904. ¿No? Y a partir de ahí se desploman. Entonces, acá tenemos que, si ustedes se fijan, este es el año 1904, si me siguen la flechita aquí. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, la economía siguió creciendo. Entre 1904 y, ¿no es cierto? y 1914, la economía siguió creciendo. ¿Mm? Prácticamente 10 años más de expansión positiva para la economía chilena. Pero, sin embargo, eso no se notó en los salarios. Los salarios se derrumbaron en 1905 y la explicación de esto está vinculada a lo que vamos a ver aquí. Entonces, vemos que lo que ocurrió fue que los precios se desbordaron. El nivel general de precios se desbordó, es decir, la inflación como fenómeno moderno que empezó a atacar el bolsillo de los trabajadores, comienza aquí. ¿No? Antes que se haya probado científicamente, no existen todavía evidencias fuertes que muestren que hubo movimientos inflacionarios importantes antes de 1905. Pareciera que la inflación moderna en Chile es un fenómeno que comienza aquí. Entonces, y como ven ustedes, se da con mucha fuerza, sobre todo en este primer periodo de 1905 a 1918. ¿No? Entonces, antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, los trabajadores chilenos ya la están pasando muy mal. Es decir, aquí, si ustedes se fijan, en el año 1914, la inflación siguió subiendo. Si uno seguía por este índice general de precios, que es un indicador aproximado a un índice de precio al consumidor, porque en esta época no hay datos, insisto, para índice de precio al consumidor. No hay un IPC, no se puede calcular un IPC. ¿Ya? Pero lo que yo hice fue estimar un índice general de precios por lo que había y con una canasta basada en el consumo de las familias, ¿no? Que sí que está aprobada hacia 1928, a la cual, ¿no es cierto?, le mantuve las ponderaciones por grupo, por artículo, y eso da entonces que esos artículos seleccionados para el consumo de la familia y con las ponderaciones de consumo de la familia, da que hubo una inflación muy fuerte, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX. Y eso entonces está detrás de la gran caída del salario, que vamos a ver acá. Entonces, veíamos que los salarios entonces se ven fuertemente atacados, ¿no? Ahí está, ¿lo ven? Sí, eso lo ven, ¿no? Me cuentan si no lo ven. Entonces, ahí se ve la caída. Estos son los más extendidos, por eso pongo este gráfico siempre, porque este toma solo los salarios que tienen más representación estadística a lo largo de los 50 años. Entonces, es una selección, ¿no? Y la media, la que está en negro, la que está acá en negro oscuro, digamos, la más oscura, esta es la que muestra la fuerza de la caída, ¿no? Esta es la media ponderada, es decir, esta media toma todos los trabajadores de todos que aparecen en estas que están seleccionadas y calcula entonces cuánto fue la caída ponderando por trabajadores. Y lo que se ve, ¿no es cierto?, es una caída de por lo menos la mitad. O sea, alrededor de 4 pesos diarios a alrededor de 2 pesos diarios. Esa es la caída, ¿no? Caen a la mitad los salarios entre 1904 y 1905 y se mantienen bajos. Hay unas leves repuntes, pero en general se sigue manteniendo bajo, si ustedes se fijan, ¿hasta cuándo? Hasta por lo menos 1924 acá se ve que siguen los salarios bajos. O sea que esa caída no se volvió a recuperar. Bien, ahora, esto nos obliga entonces a ver, ahora vamos a ir más atrás. Hemos visto que esas caídas están vinculadas a un recrudecimiento de la desigualdad. O sea, caen los salarios de una manera importante a partir de 1904, y en la medida que van cayendo los salarios, si ustedes se fijan acá de 1904, por los datos de Javier Rodríguez, ¿no?, la desigualdad comienza a elevarse. ¿No? La desigualdad que había estado cayendo hasta 1904 vuelve a subir y de una manera más fuerte todavía, a una altura mayor de la que estaba antes. Bien, entonces eso está bastante consolidado y muestra entonces de qué manera se da esta situación. Ahora, vamos a ver entonces qué es lo que causó esta inflación. Bien, entonces lo que tenemos es aquí, este gráfico resume varias situaciones que hemos conversado y que ahora
vamos a poder explicar con más detalle. Entonces, en primer lugar, quiero que se fijen en la línea lila o morada que dice PIB, Producto Interno Bruto. Entonces, si ustedes se fijan en la línea morada o lila, ¿ya? En general, lo que ustedes podrán observar es que hasta, como hemos dicho, hasta 1913 hubo expansión. O sea, en general, la línea lila indica que la economía chilena estuvo boyante, estuvo espectacular, creció, se expandió. Por eso que este periodo, hasta 1913, hubo crecimiento. Fue un periodo de mucho crecimiento. ¿Bien? Entonces, la economía creció mucho. Eso está claro. Por otro lado, tenemos algo que ya hemos dicho que tiene que ver con el tipo de cambio. El tipo de cambio, es decir, la libra esterlina, fue aumentando de valor en este periodo. ¿Ya? ¿Se fijan? Acá está el tipo de cambio, que está con una línea punteada, pequeñita. Entonces el tipo de cambio, la libra esterlina fue encareciéndose. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, no siempre se mantuvo subiendo el tipo de cambio. Hay veces que cayó, ¿no? Y esto tiene que ver con situaciones en las que el país intentó volver al patrón oro y cayó la libra esterlina y luego volvió a subir. Pero lo que se ve claro aquí es que no hay una asociación directa entre precios, inflación, digamos, el índice general de precios, y tipo de cambio. O sea, mientras que los precios están subiendo casi constantemente, el tipo de cambio no siempre está subiendo. Por lo menos en esta parte, si ustedes se fijan acá, la línea oscura, negra, y la línea de puntitos del tipo de cambio, aquí hay una disociación. O sea, mientras sigue subiendo la inflación, el tipo de cambio cae. Ahora, ¿por qué se explica esto? Porque en realidad el tipo de cambio no siempre está asociado a la inflación. Hay una cierta asociación, pero no es automática y menos directa. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando aumentan los precios, digamos, el nivel general de precios de un país, lo que ocurre es que eso en una primera instancia encarece las exportaciones de ese país. Por lo tanto, tiene menores ingresos. ¿Mm? Porque claro, si tú estás exportando, por ejemplo, salitre en ese periodo, más caro a tus clientes externos, esos clientes externos van a sufrir el golpe. Digamos. No te van a querer comprar la misma cantidad que te compraban antes porque ahora tu salitre es más caro. ¿Te fijas? Pero por otro lado, eso también golpea el gasto que se hace en importación. ¿Por qué? Porque resulta que las importaciones ahora se hacen más baratas. ¿Sí? Entonces genera ahí un desequilibrio. ¿Sí? Y lo que ocurre finalmente con ese desequilibrio es que en el largo plazo se produce una pérdida del valor de tu moneda. Al entrarte menos libra esterlina, porque la gente está comprando, el planeta está comprando menos exportaciones. Y al perder tú más libras esterlinas al comprar importaciones, lo que ocurre es que el saldo de libras esterlinas es negativo, es decir, se te van libras esterlinas del país. Y eso lleva a que el tipo de cambio en general tiende a subir en el largo plazo. O sea, la inflación termina castigando tu moneda y aumentando la brecha con la libra esterlina. Y eso se nota acá, ¿se fijan? Ahora, por otro lado, cuando aumenta la libra esterlina, eso tiende a- a hacer aumentar la inflación, pero no necesariamente. Esta es la primera parte que hemos hablado recién, esa parte tiende a funcionar. Es decir, cuando tus precios suben, cuando tu inflación interna es mayor, eso lleva a que aumente el tipo de cambio, es decir, o el dólar o la libra esterlina en esa época. Pero lo que viene a continuación no siempre ocurre, y es que cuando aumenta, una vez que ya aumenta el tipo de cambio, es decir, sube el valor de la libra, ¿ya? Y baja de valor el peso en relación a ella, eso significa que eso podría llegar a tener un efecto que llevaría más inflación todavía. ¿Cómo funciona esta parte? Le explico. Hoy día, por ejemplo, actualmente en nuestra economía, ¿ya? Una buena parte de los productos que consume la familia son importados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de por lo menos un 30-40% de los productos que consume cualquier familia son importados. ¿Ok? Por eso que cuando ustedes dicen, ven que hay
un importante aumento de los precios de los productos de la feria, porque la feria es libre, eso no necesariamente implica un alza general del índice de precios consumidor, porque el índice de precios consumidor está manejado también por el precio de los productos importados. Entonces se fijan que no necesariamente tiene que haber inflación, solo porque aumentan los productos que se venden en las ferias. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras más pesan los productos importados dentro de la canasta de consumo de las familias, eso significa que mientras más caro es el dólar, o en este caso, comienzo del siglo XX, era más cara la libra, eso puede llevar a que aumente la inflación. Entonces, eso va a depender, en el fondo, del porcentaje de que pesan los productos importados dentro de la canasta de familia. ¿Se entiende? Entonces, en esta época, hoy día pesa. O sea, por ejemplo, si hoy día aumenta el dólar, eso genera un tiende a empujar un poquito a que suba la inflación. No, no mucho, pero tiende a empujar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba en esa época? ¿Cuánto pesaban estos productos importados dentro de la canasta de familia? Bueno, mucho menos, mucho menos. Hemos hablado antes de que eh, todavía era una época en que la canasta de la familia estaba precedida por los productos básicos de subsistencia. El pan, se fija, la carne, las legumbres, ese tipo de cosas, las papas. Fija. Entonces, ahí estaba el 60% del gasto de la familia. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que pesaban los productos importados era muy poquito. Eran, eran, era muy poco lo que pesaba. Con suerte, el 15%. Entonces, ¿qué pasa entonces? Al subir la libra esterlina ¿m? y perder valor el peso frente a ella, eso no significaba que aumentara mucho la inflación. ¿Por qué? Porque la gente compraba pocos productos. ¿Se fijan? Entonces, por eso que la segunda parte de esta asociación no se da con mucha fuerza. ¿M? Sube la inflación y no necesariamente sube el tipo de cambio y no necesariamente sube la inflación. ¿Se o sea, ahí hay unas situaciones que no, ahí se pueden observar en esa, no hay una relación estrecha entre ambas cosas. Ahora, a mí lo que me interesa no es tanta esta relación entre PIB, tipo de cambio y los precios. Lo que más me interesa es que ustedes puedan observar de dónde viene la inflación. Si ya hemos hablado que la inflación en general de este periodo, que ya vemos que castiga a los salarios de los trabajadores, no viene tanto del alza del tipo de cambio. Más bien la inflación es la que hace subir el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio no hace subir mucho la inflación. Porque, hemos dicho, el consumo de productos importados es muy bajo en esta época. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿De dónde viene la pregunta mágica? ¿De dónde viene entonces la inflación? Si no viene, porque la libra esterlina es cada vez más cara, ¿no? No viene de ahí. Y de hecho estamos viendo que durante este periodo lo que pasó es que buena parte de los pocos productos importados que compraba la gente empezaron a ser reemplazados por productos industriales fabricados en China. Los productos de consumo, por ejemplo, empezaron a ser todos reemplazados, sustituidos. Entonces la gente que compraba, qué sé yo, té inglés, bueno, dejó de comprar té inglés y empezó a comprar el té que se vendía que se envasaba acá en Chile. Y lo mismo ocurrió con una serie de productos que empezaron a ser sustituidos gracias justamente a que el tipo de cambio llevaba a que la gente prefiriera comprar un producto más barato que se fabrica acá en Chile. ¿Se fijan? Entonces, está claro que no viene por ahí. Entonces, ¿de dónde viene la inflación? Entonces, en la teoría monetaria, las grandes explicaciones macro que hablan de inflación apuntan a dos posibles culpables. ¿Ya? Un culpable es problemas de costo, es decir, problemas que hacen que algunos productos que tienen un peso muy importante en la canasta suban de precio. Ya hemos visto que los productos importados no eran eso. Los otros posibles culpables de que suba por problemas de costo la canasta son los productos agrícolas. En este tiempo, por ejemplo, hoy día el petróleo tiene un fuerte efecto al subir el petróleo en la canasta. Ese sería un culpable actual. ¿Sí? Pero en esa época no se importaba tanto petróleo. Entonces, lo que podría haber tenido un efecto importante son las subidas de precio de los productos alimenticios. ¿Mm? Entonces, si los productos alimenticios estaban teniendo problemas de clima, por ejemplo, estaban afectando la oferta de productos agrícolas durante este periodo, eso podría haber hecho subir la inflación en tanto la gente consumía muchos productos
agrícolas de primera necesidad. ¿Ok? Entonces, yo estuve dándole vuelta a esa hipótesis y lo que encontré es que ahora después lo voy a mostrar, es que en realidad no se detectan grandes variaciones, grandes caídas en la producción y en la oferta general de productos agrícolas. No se observa. Por lo tanto, no viene de ahí. No viene de ahí, no pasa por ahí. O sea, los productos agrícolas no están teniendo un problema de costo o caída en la oferta que lleve a que la inflación se fije por ahí. No es tanto. O sea, más bien habría que buscar por otro lado. Y la gran explicación entonces que nos va quedando es que sea un factor más bien generado, el otro gran culpable es que haya un problema de crecimiento muy severo de la masa monetaria. ¿Mm? Es decir, que la cantidad de dinero que está circulando ha aumentado de una manera muy importante. Y como sabemos que el año 78, 1878 se abandonó el patrón oro, esa posibilidad estaba pero a la hora del día, porque ahora los gobiernos no necesitaban respaldar la emisión de dinero en oro. No había respaldo. Eran emisiones que se les llama inorgánicas. Entonces, recordemos que este es el periodo de los papeleros. Por lo tanto, se emitía dinero sin ningún tipo de respaldo metálico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ya hemos dicho que además eso se corrobora porque efectivamente durante todo este periodo el Estado permitió que los bancos privados emitieran mucho dinero y eso es lo que explica también la caída del peso chileno, ¿se acuerdan? Por eso que el peso chileno perdió terreno frente a la libra esterlina durante todo este periodo, porque se metió mucho dinero sin respaldo. Entonces, y ese dinero sin respaldo se venía emitiendo de antes. O sea, veamos acá la imagen, las últimas emisiones importantes que hubo antes de comienzo del siglo. Hubo una emisión importante, acá, esta está se fijan en la línea punteada de color azul, en la línea de segmento. Entonces aquí se fijan que hubo unas pequeñas emisiones, esta de 1891. ¿Por qué creen ustedes que se produjo? ¿Mm? ¿Les suena el año 1891? ¿Por qué hubo una emisión? La guerra civil. La guerra civil. Balmaceda emitió mucho dinero, ¿sí? Para costear justamente los gastos del ejército, digamos, que lo apoyaba. Y también el ejército rebelde, digamos, organizado por la Armada en el norte de Chile, también emitió su propia moneda. Entonces aumentó mucho la emisión. Luego hubo otra emisión el año 1898, está acá. ¿Se fijan esa curvita que está ahí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que el año 98 eh, hubo muchos gastos, sobre todo pensando en que iba a haber una guerra con Argentina probablemente, ¿ya? Por la Patagonia, y se metió mucho dinero para financiar ferrocarriles y otros gastos. También se hizo una emisión importante pensando que el país iba a volver al patrón oro. Entonces se emitía dinero para después convertirlo en una reserva para comprar oro. Al final no ocurrió, ¿ya? Fue fallido ese intento de volver al patrón oro y eso generó ahí esa crecida, si ustedes se fijan ahí, de la línea azul. Pero sin embargo, veamos acá lo que ocurre. Esos dos subidas, la de emisión monetaria, la de 1891 y la de 1898, si ustedes comparan esa línea azul con esta subida que hay acá, entre 1904 y 1907, miren la diferencia. O sea, estas subidas palidecen ante la subida extraordinaria de la masa monetaria entre 1904 y 1907. En esos 4 años, hay cuántos, 4, 5, 6, 7. 1904, 1905, 1906, 1907. En esos 4 años, la masa monetaria prácticamente se duplicó. Si ustedes se fijan acá, la masa monetaria, la emisión está acá, está sobre 50, y aquí llega, se acerca bastante a 100. Entonces, la emisión monetaria se duplicó. Ahora, ¿en qué consistió esa emisión monetaria? En 3 emisiones, y ahí están ahí arriba. Son 3 emisiones que se hicieron casi al hilo. El único año que no hubo fue 1905. Fue una que se hizo en 1904, otra que se hizo en 1906 y una última que se hizo en 1907. Ahí está la madre del cordero. O sea, el Estado chileno permitió 3 emisiones al hilo, muy grandes, que prácticamente duplicaron el fenómeno de la emisión, y vamos a ver entonces cómo también ayudaron a aumentar mucho la masa monetaria. Ahora, cada vez que se aumenta
La emisión, estas emisiones son básicamente, son dinero en efectivo, billetes y moneda, pero también muchos de ellos son préstamos que el Estado entregó a los bancos privados para que ellos, a su vez, entregaran crédito. Entonces, la pregunta del millón es: ¿en qué se gastó este dinero? Para saber si, porque ya hemos visto la catástrofe que generó. O sea, estas emisiones son las grandes culpables de la inflación que se desató. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto se nota con mucha claridad. Porque si ustedes se fijan, esa curvita, la azul, va prácticamente en paralelo con la curvita negra, que es la del índice general de precios, que es la inflación. Entonces, en la práctica, esta subida de la inflación aquí en la curva negra está muy en línea con la subida de la emisión. La emisión es la gran culpable de esta situación, ¿sí? La emisión monetaria. Entonces, y esta emisión, entonces, lo que cabe por responder: ¿en qué se gastó? Esta es la clave. ¿Por qué se hizo esta emisión? Ahora, esto que estamos hablando, si les parece muy complicado, avísenme y yo me detengo un poquito y lo conversamos más. Me interesa que lo maneje. Eh, en tiempos como los actuales, eh, la inflación en Chile ha sido casi desterrada. Desde los años 90 en adelante, las cifras de inflación andan siempre por debajo de los 2 dígitos, es decir, menos del 10%. Actualmente la inflación es pequeñísima, porque bueno, en esta época, tipo, en crisis como esta, lo que normalmente se experimenta es una deflación, o sea, una caída del nivel general de precios, o una subida pero insignificante, o sea, cero coma y tanto. Eso es lo que ocurre en crisis, no sube el nivel general de precios, sino que cae, o se estanca, muy bajo. Bien, pero para nosotros hace como 30 años que la inflación no es un problema. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar que algún, por ejemplo, sindicato, ¿no es cierto?, o los trabajadores en general, salgan a la calle para reclamar de por qué la inflación está castigando su salario. ¿Se fijan? En los últimos 30 años no existe eso. ¿Por qué? Porque Chile se acostumbró a domesticar su inflación, ya no tiene inflación. En cambio, ustedes cruzan la cordillera y se van a Argentina, y en Argentina la inflación es un tema que no tienen cómo superar porque requiere tomar medidas que no son populares, y allá no, es casi imposible tomar ese tipo de medidas. ¿No? Entonces, en Chile hoy día ya no hay un problema de inflación, pero en esta época sí lo era. Y esto llevó a la enorme caída de los salarios de los trabajadores. Entonces hay que buscar un culpable para esto, es la inflación. La inflación es la que causó esta caída gigantesca de los salarios. Entonces vamos a ver algunas gráficas donde también se ven otras cosas que son importantes. Acá está. Esto es súper interesante porque acá lo que muestra, además, hemos visto, ahí tenemos el PIB. Si ustedes se fijan, el PIB en general no experimenta caída hasta el año 14. Si ustedes se fijan, estamos viendo aquí el PIB, volvemos a la misma idea, el PIB no cae. O sea, hasta el año 13 iba todo bien. La economía chilena no tenía problemas. Pero sin embargo, lo que tenemos es una inflación cada vez más importante. Se fijan, acá una ola, acá una segunda ola. O sea, una inflación que va castigando los salarios de los trabajadores. Y al calor de esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios chilenos, que caen a la mitad primero y después se mantienen ahí y después vuelven a caer un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que esto está muy en consonancia con las oleadas de huelga que hubo en el país, las exitosas. ¿Ya? Entonces, tenemos, y aquí lo que he hecho es identificar las huelgas que reporta, por ejemplo, Peter Richardson, un gran historiador social norteamericano que hizo su doctorado sobre Chile para este periodo. Entonces, él identificó muchas huelgas, o sea, hay un montón de huelgas, pero hay tres que tienen carácter, digamos, son exitosas en términos nacionales. Son los únicos llamados a huelga que funcionan, ¿sí? Porque habían llamado a huelga nacional a cada rato, pero no todas eran exitosas, no todas congregaban a una gran cantidad de trabajadores. Las que tuvieron éxito fueron estas tres que están ahí. Primero, hubo una entre 1905 y 1907, justo en el momento en que se está produciendo
la caída gigantesca a la mitad de los salarios. Hubo otra que se da entre 1917 y 1921, que es cuando también está, ¿no es cierto?, un periodo de, estaban creciendo de nuevo la inflación, ¿no es cierto? Y por último, una tercera oleada de huelga se da entre el año 24 y el año 25, que también es un momento en que comienza a subir la inflación. Después, como ustedes ven, la inflación se estanca acá, ¿no? Y esto no es fruto de la magia, esto es fruto de que el año 25 se establece el Banco Central y el Banco Central restaura el patrón oro. Y por lo tanto ya no es posible seguir emitiendo dinero que no esté respaldado por el oro. Y al establecerse ese patrón, ¿no es cierto?, se estanca la emisión monetaria y se estanca la inflación. Y al estancarse la inflación, se detiene la caída de los salarios, el año 25. ¿Se fija? Entonces, es interesante por qué se dan estas tres oleadas de huelga acá, justo en los momentos en que están habiendo brotes inflacionarios. Entonces acá explico una cosa que es súper importante y que Dichazo la tiró como idea, que a mí me pareció muy interesante, pero había que verificarla. Y Dichazo no la probaba. Él lo insinuó, lo olfateó, y fue muy buena intuición. Él dijo en general la idea siguiente: cuando, cuando se da una situación de crecimiento o de crisis o de crisis, de caída en el Producto Interno Bruto, ¿ya? Lo que tenemos es que se generan grandes bolsones de desempleo, ¿ya? ¿Dónde se notan estos bolsones de desempleo? Acá, por ejemplo, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ven ustedes que cae el Producto Interno Bruto, cae entre el 13 y el 15. ¿Sí? Cae de una manera importante. ¿Por qué? Porque se interrumpe el comercio. Entonces, durante esos 2 primeros años, por lo menos, Chile ve caer una buena parte de sus exportaciones, sobre todo de salitre, pero también de otros productos. Entonces ahí viene una caída en el PIB. Y ahí se genera un fenómeno de desempleo importante. Ahora, datos de desempleo para la época no tenemos, porque el desempleo, ¿cómo se construye? A partir de una estadística que en esa época no se calculaba, que es la población activa, que también se le llama fuerza de trabajo. Es decir, ¿cuánta gente está buscando trabajo? ¿Ya? ¿Cuánta gente está buscando trabajo? ¿Esa es la fuerza de trabajo o es la población económicamente activa? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en esa época no se calculaba la población activa o la fuerza de trabajo, no sabemos eh, cuánto representan los que no encontraban en relación a los que buscaban. ¿No? Entonces, no hay cómo saberlo. Pero sí sabemos cuántos puestos de empleo había y a cuánto cayeron. Y esa estadística la tengo en otra parte. Y efectivamente en esta época, a pesar de que no hay datos de desempleo, sí hay una caída importante en estos tres casos del número de puestos de trabajo. Y se detecta en la minería, se detecta en la industria y se detecta también en una menor medida en el campo. ¿No? En los servicios también se da una caída menor, pero en la minería y en la industria se da una fuerza impresionante. Entonces, y en esos tres casos, el año entre el 13 y el 15, entre el 20 y el 21, y entre el 29 y el 30, hay mucho desempleo. Mucho desempleo. O sea, estamos hablando de una cifra de por lo menos sobre el 20%. Y en el caso de la última, que es la más grave porque la estadística está hasta ahí, pero eso se mantiene, sigue cayendo la economía chilena hasta el año 33. Entonces, eso significa que el desempleo sigue aumentando. Probablemente no hay datos para la época de desempleo, como digo, pero el desempleo debe haber estado por sobre el 30%, que es un número muy alto. Muy alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en periodos de desempleo? La pregunta del millón es, ¿hubo organizaciones, asociaciones sindicales o protosindicales que llamaron a huelga en estos tres periodos? ¿Qué creen ustedes? En esos tres momentos, 14-15, 20-21, 29-30. ¿Hubo llamados a huelga nacional? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien conoce datos de esa época? ¿No? Bueno, sí los hubo muchos. En realidad hubo llamados a huelga todos estos años. Desde comienzo del siglo XX hasta 1930 hubo llamados a huelga casi todos los años.
Y esto lo explica con mucha claridad Dichazo, ¿ya? Pero los llamados a huelga, en esos momentos de mayor desempleo, no tuvieron el menor eco. Nadie pescó, digamos. Nadie se plegó a esa huelga. ¿Y por qué? Por una cosa que plantea Dichazo y que es muy sensata. Y es que en los momentos de mayor desempleo, las personas que han logrado mantener su trabajo, lo que menos quieren hacer es ponerlos en peligro. ¿Se fijan? Entonces, cuando hay gran desempleo, los que no tienen trabajo, claro, estos están dispuestos a salir a la calle, pero los que lo mantienen, ¿ya? Saben que están peligrando su trabajo en cualquier momento, lo que menos quieren es ponerlo en riesgo. Entonces, no se pliegan. Los que están logrando, los que continúan trabajando, no se pliegan a los llamados a paro. Por eso que entonces los llamados a paro que se hicieron en esos 3 momentos fueron totalmente fracasados, estaban llamados al fracaso. Y de hecho ahí es donde se nota la poca madurez de algunas organizaciones eh, que llamaban a estos movimientos sin considerar estos elementos objetivos. Y ahí lamentablemente brillan los anarquistas. Los anarquistas llamaban a huelga casi todos los años. Pero claro, el problema es que qué posibilidad había de que los trabajadores se plegaran en circunstancias que había un gran desempleo. Cero. Entonces, esos llamados terminaban siendo unos llamados totalmente simbólicos, digamos, que no tenían ningún éxito. En cambio, ¿cuándo tuvieron éxito las 3 oleadas de huelga? ¿Se fijan? Ahora damos vuelta al argumento. Los llamados que tuvieron eh, éxito y se convirtieron en huelgas nacionales, o sea, tuvieron alcance nacional, fueron justamente los periodos donde no creció el desempleo, ¿se fijan? Sino que el problema que hubo es que manteniendo su empleo los trabajadores veían caer su poder adquisitivo debido a la inflación, veían caer sus salarios reales debido a la inflación. Esos son los 3 momentos donde funcionan los 3 llamados a huelga nacional. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuáles son? 1905, 1907, ahí están todas las huelgas más importantes y las matanzas más importantes. ¿Se fijan? Luego, segunda oleada, 1917, 1921 y finalmente 1924, 1927. Ahí funcionaron y se convirtieron en huelgas nacionales porque no había elevado desempleo. El problema era la inflación. O sea, había empleo, pero el problema es que había inflación y eso castigaba los salarios. Como los trabajadores no están con la amenaza de que los pocos que mantienen sus empleos los van a perder si se suman a las huelgas, ¿ya? Ahí sí que estaban dispuestos a salir a la calle y a manifestarse, ¿ya? Porque no estaba en peligro su empleo. ¿Se fijan? Y eso es lo que explica la gran masividad de las huelgas que hay en estos 3 momentos. ¿Mm? O sea, hay una asociación muy estrecha, entonces, entre desempleo y éxito y fracaso de la huelga, ¿ya? Y ausencia de desempleo e inflación y éxito de la huelga. ¿Se entiende esta idea? Bien. Entonces, esto también lo explica muy bien Sergio Grés en su artículo de Transición a las formas de lucha, que es cuando justamente algunos sectores de los trabajadores organizados se empiezan a dar cuenta de esto y comienzan a madurar, comienzan a aprender. Entonces se dan cuenta que tienen que ser más inteligentes y los llamados a huelga no pueden ser de una manera tan, digamos, inocente como se hacía, ¿no? Que en algunos momentos van a tener más éxito y en otros no. Y por otro lado tienen que empezar a ver también cómo negociar con distintos actores que vienen del Estado, con los empresarios, y no puede ser todo llamado a la acción directa y a destruir los tranvías y a quemar los edificios, porque eso no tiene apoyo. ¿Se fijan? Entonces ahí donde va muriendo también la presencia del mundo anarquista dentro del movimiento obrero, y cuando se construye la FOCH, el año 20, ya los anarquistas ya prácticamente están totalmente de capa caída. Estamos viendo el surgimiento de un movimiento obrero organizado, mucho más experimentado, ¿no? Mucho más curtido en las luchas. ¿Bien? Y eso es lo que llama él el paso de lo espontáneo al organizado. Bien, ahora voy a mostrar otra cosita. Entonces, esto ya lo han visto. Esta es la presentación que llevé a Boston con los mismos datos. Entonces ahí tenemos las mismas situaciones. Pero aquí quiero ver entonces, ya viendo que es la emisión la gran culpable, que se expresan los salarios, que hay una asociación entre grandes caídas de los salarios y huelgas exitosas, ¿sí? Está esa asociación. Es bueno penetrar ahora cuáles fueron
los elementos, los componentes del gasto fiscal o del presupuesto fiscal que llevaron a aumentar la emisión. Porque ¿a quién fue para esta emisión? Esa es la pregunta que hay que hacer. Entonces vamos a ir para allá. Entonces ahí tenemos lo que hemos visto, las emisiones, ya la hemos visto. Y acá está lo que les comentaba. Acá lo que yo llevé al Congreso de Historia Económica en el Mundial fue probar en qué medida los elementos de costo no tenían incidencia y en cambio era la emisión monetaria la que tenía incidencia. Entonces lo que hice fue acá en una variable, este es un ejercicio que se llama correlación estadística, coeficiente de correlación. No es difícil, esto se hace con un test de Pearson que no viene en el Excel, no tiene ninguna gracia. Lo que hay que hacer sí, fundamentarlo bien teóricamente, mediante un modelo, y el modelo tiene que estar bien hecho para que convenza a los pares. Y en este caso, ¿no es cierto? Acá está, la propuesta es que H1 es el crecimiento de la base monetaria, o la emisión, si ustedes quieren, y luego aquí H2 lo que propone es el encarecimiento de algunos 3 alimentos básicos. Es para ver si lo que está pasando, si la inflación es producto de los costos, de que cayó la oferta de alimentos, o si es producto de la emisión y el aumento de la base monetaria. Entonces, si ustedes observan acá, entre los coeficientes importantes, ¿no es cierto? Lo que tenemos es que el coeficiente de correlación que da ver esa relación entre alimento y precio es muy baja, o sea, estamos hablando de incluso negativa, ¿no? En cambio, en la emisión monetaria, el beta que da es muy alto, ¿sí? Que es un 0,9, eso es altísimo, significa que prácticamente el 90% de la inflación se explica por la emisión monetaria, ¿sí? Ahí está. Entonces, 0,9, ¿sí? El valor que está asociado con la variable de la masa monetaria es 0,9, esa es la emisión monetaria. Eso significa que la base monetaria explica en un 90%, ¿no es cierto?, el cambio, la variación en el nivel general de precio. Y mientras que la variable de la balanza comercial de los alimentos básicos marca menos 0,043, o sea, debe ser nada, o sea, no tiene ningún impacto. Bien, entonces aquí está demostrado ya que es el problema de la emisión. Ahora, esto lo que muestra en el fondo es el desempeño del presupuesto fiscal entre 1905 y 1910. ¿Para qué? Se cayó la conexión. No fui yo, ¿eh? Algo ocurrió ahí. Voy a esperar que vuelvan para continuar, no se preocupen. ¿Están bien ahora? ¿Están volviendo? ¿Qué pasó, profesor? Se cayó, no sé qué, Zoom. Yo no hice nada. Se cayó Zoom y volvió a entrar solo. Yo no moví nada. Se cayó la plataforma y volvió a entrar. Gracias, muchachos, por indicarme que ya están volviendo. Disculpen, pero yo ahí no tuve nada que hacer, ¿eh? Entonces, vuelvo a conectar el tema del presupuesto, que es donde estábamos. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que acá lo que muestra en la barra azul es el total de lo, del ingreso, ¿no? ¿Cómo crece el ingreso? El ingreso extraordinario, ¿no? El total de los gastos, que en la barra ploma, digamos, y en la relación, la barra amarilla es lo que más nos interesa, es la relación entre superávit y déficit, ¿sí? ¿En qué momento hubo un superávit, saldo a favor en el presupuesto fiscal? ¿En qué momento hubo un déficit? Entonces lo que tenemos acá es que en general, lo que uno observa, ¿no es cierto?, es que eh, la emisión permitió que aumentara el gasto, como ustedes ven. O sea, primero aumentaron los ingresos en azul, porque la emisión permite, son ingresos también para el Estado y también para el sector privado. Entonces, crecen los ingresos. Pero lo que vemos es que lo que crece de una manera más importante son los ingresos extraordinarios, lo que está indicando que es producto de la emisión.
Y por otro lado, lo que está ocurriendo, que es lo más preocupante, es lo que ocurre en la barra ploma, la barra gris, porque está aumentando mucho el gasto. ¿Se fijan? Entonces, ahí ya tenemos un indicador. Entonces, lo que vemos ahí, lo que digo ahí arriba, es que en esta época primó un relajo general de las instituciones financieras. ¿Mm? Entonces, los bancos fueron incentivados para los bancos que eran los mismos bancos que emitían, se les incentivó para que prestaran dinero sin pedir mucha exigencia a quienes le prestaban ese dinero. Por eso que en este periodo hay muchas burbujas también financieras. Se crean muchas empresas de papel que no tienen ninguna existencia real, digamos. Y esto es por los préstamos que se estaban generando, que generaron como digo acá, una burbuja financiera. ¿Ya? Y esta burbuja estalló el año 1906. Eso está documentado. O sea, se multiplicaron el número de empresas de papel justamente porque había exceso de crédito. Y este exceso de crédito viene a partir de acá. Viene que hubo un gasto cada vez mayor, los bancos empezaron a prestar este dinero sin ton ni son, y eso generó los problemas. Y esto es lo que más me interesa, que es la estructura del gasto fiscal, ¿ya? Entre 1905 y 1910. ¿En qué se gastó? ¿Ya? Entonces, sabemos que una parte de esta emisión, ¿ya? En el fondo, la hizo el Estado, se la autorizó a los bancos privados. Y de esa emisión total, una buena parte fue a parar al Estado. Pero otra parte, el Estado se la entregó a los mismos bancos que habían emitido para que estos bancos prestaran dinero. ¿Ok? Esos son los dos destinos. ¿Ya? Ahora, el destino de los bancos privados se malgastó el dinero, porque en el fondo fue a parar a un crédito que no tenía, digamos, apoyo, ¿ya? Y se crearon mucha especulación, se crearon muchas empresas que no tenían ningún sentido, y después se cayeron, ¿no es cierto?, esas empresas en la bolsa, cayeron las acciones, los bancos no pudieron recuperar el dinero y quedaron en la ruina. Empezaron a tener problemas. Entonces, esta emisión también vino a salvar a muchos bancos que habían prestado dinero y estaban en la ruina con una especie de rescate. ¿Ya? Pero, ¿en qué gastó el Estado? Esto es lo que más me interesa. Entonces, acá tenemos cómo se distribuye el gasto. Tenemos función administrativa que tendió a descender, pero no cambió mucho. En este periodo, que es el periodo que estamos hablando de las matanzas. Luego tenemos la función de defensa. Si ustedes se fijan, la función de defensa siempre fue importante acá. No bajó mucho de 18, anduvo entre 18 y 20% del total. Fíjense la función de infraestructura, que esta es la que más me interesa. La que está en plomo, que anduvo entre 28 y 37. ¿Se O sea, entre 1906 y 1908 subió mucho el gasto en infraestructura. ¿Sí? Y finalmente tenemos la función social, que no crece mucho, más bien decrece. ¿Sí? Y, ¿no es cierto?, también tenemos, a ver si alcanzo a ver acá, la función. No logro ver la página. Voy a checar un poquito para poder verla. Por un rato. La función financiera. Perfecto. La última es la función financiera. Entonces, claro, lo que tenemos entonces es que, ¿qué es lo que creció más en este periodo? La infraestructura. ¿Se fijan? Entonces, esto me llevó a indagar cuál fue el gasto más importante en infraestructura que se hizo en esta época. ¿Ya? Entonces, lo que encontré fue que lo que creció más en esta época fue el gasto, por un lado, en recuperar Valparaíso después del terremoto de 1906, fue un gasto muy importante. También se tuvo que pagar lo que faltaba por pagar de una serie de deudas de material de guerra, sobre todo acorazados que se compraron pensando que Chile podía entrar en guerra con Argentina con comienzo siglo. Y esos gastos quedaron ahí, y había que pagarlos. Pero el gasto lejos, el que se lleva la mayor parte de todo el gasto fiscal y sobre todo en infraestructura, es el gasto en ferrocarril. El gasto en ferrocarril, y acá yo lo pongo, ¿no? La mayor inversión fue en ferrocarril, railways, con recursos del Estado. Eh, y añadido a estos grandes gastos en ferrocarriles, está en plantas de agua, pavimentación,
obras de alcantarillado para las principales ciudades del país, hospitales, prisiones, cárceles, asilos, puentes, caminos y muelles. Ahí está el total de la infraestructura. O sea, el país hizo un gasto gigantesco en infraestructura en ese periodo. Entonces, es complicado. Es complicado porque, ahora me voy a pasar a este. Acá está. Entonces, lo que tengo como resumen, lo que he logrado descubrir hasta ahora, y pareciera que es bastante sólido, es que una parte de estas emisiones que podríamos decir que fueron justificadas. Entonces, estas emisiones, había que hacerlo, o sea, no, la única forma de que el Estado pudiera gastar dinero para recuperar Valparaíso después del terremoto de 1906 era emitiendo más dinero, no había otra forma. Luego, hubo que gastar dinero en pagar estas deudas en defensa, producto de una guerra que no fue, pero que ya se habían adquirido. Algunos de estos acorazados se vendieron después para minorar, para minorar el gasto en eso. Eh, Se pagó lo que no hubo forma de sacarse encima, ¿ya? Luego había un déficit público que ya venía acumulado, que lo reportamos en años anteriores, ¿ya? Y luego había que pagar también alguna deuda que se había venido acumulando, porque igual el país contraía deuda pública, ¿no? Deuda pública externa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa parte podríamos decir que entra en el ámbito de lo que podemos hablar de emisiones monetarias justificadas. Justificadas en el sentido no que pudieran haberse podido evitar con una mejor planificación, un mejor diseño macroeconómico, un mejor diseño fiscal, se habrían podido evitar. Pero en esta época no era lo acostumbrado. Todos los países caían en este tipo de conductas fiscales porque no había la madurez, no había la experiencia, no había los conocimientos que existen hoy día. Estamos hablando de hace más de un siglo. Entonces, en esta época todos los países tendían a endeudarse, a construir, a gastar demasiado en obras de infraestructura, ¿se fijan? A hacer esto. A eso hay que sumar el tema que he comentado, que son los ferrocarriles. Los ferrocarriles fueron considerados en un momento como todos los gobiernos lo veían como una forma de proyectarse ante el electorado. Es decir, ¿cómo mostrabas tú que tu gobierno era exitoso? Construyendo nuevas líneas y aumentando la dotación de trenes. Entonces, eso se convirtió, hay un trabajo ahí de Rafael Sagredo muy bueno, que muestra que casi todas las elecciones presidenciales de este periodo se hicieron en base a publicidad y a campaña política, basada en que los candidatos a presidente o los presidentes en ejercicio se subían a nuevas líneas de trenes y mostraban eso en los diarios y sacaban fotos. Era símbolo de progreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas líneas de ferroviarios se empezaron a construir sin que fueran rentables. Lo que había ocurrido en otros países también empezó a ocurrir aquí. ¿Sí? Entonces, hay un cálculo que hizo un alumno ayudante mío, que fue tesista después, que se convirtió en su tesis digamos, de licenciatura y después la siguió trabajando, es que calculó el número de personas, el número de días, y sacó algo así como una productividad por trabajador. Y él demostró que la productividad por trabajador venía bajando porque aumentó mucho la dotación de trabajadores, sobre todo de días, ¿ya? Y la carga, es decir, la rentabilidad que tenía esta empresa, que era una empresa del Estado, empezó a ser cada vez menor y la empresa se transformó en deficitaria. La empresa fue total, a partir del comienzo del siglo XX, la empresa de ferrocarril del Estado es un hoyo negro, o sea, lo único que entra ahí es gasto del Estado, pero genera muy poco ingreso y un déficit constante, ¿eh? Ahora, lo que sí este estudio también prueba, como mostraba recién, es que una parte de la emisión fue cuestionable. ¿Mm? Podríamos decir que hay un 60%, ¿mm? Por lo menos la mitad, un 60% de la emisión fue, entre comillas, justificada porque el país se había involucrado demasiado en estos gastos que están ahí, ferrocarril y todo eso, y no había forma de sacárselos de encima, ¿m? O fueron demasiado optimistas y pensaron que los ingresos iban a estar fluyendo constantemente y no era así. Bueno, el caso es que hubo otras emisiones que sí, hay una parte de la emisión que fue totalmente cuestionable, porque una parte de la emisión se destinó a rescatar a los bancos que habían prácticamente quebrado, ¿m? A raíz de haber prestado alegremente en forma irresponsable muchos créditos
para crear empresas y para comprar acciones que en el fondo eran espurias. Empresas que eh, eh, mostraban acciones en bolsa y estaban totalmente infladas esas acciones. Y en algún momento, cuando se rompió esa burbuja, que fue en 1906, estas empresas quedaron impagas, no pudieron pagar esos préstamos a los bancos quedaron en una situación de extrema precariedad, y ahí entonces lo que ocurrió, lo que plantea Gonzalo Vial, que no es precisamente un historiador digamos, de izquierda, es que él dice que la deuda que tenían estas sociedades de papel con los bancos se podían licuar gracias a la inflación. Es decir, a la medida que crece la inflación, entonces eso significa que la deuda pierde valor. Lo mismo pasaba con las deudas que tenían las grandes familias, digamos, con los bancos. Entonces, todas estas deudas pierden valor ahora porque la moneda se deprecia, ¿no es cierto? Debido a la inflación. Entonces, lo que tenemos es que en general, una parte de esto tuvo como destino resolver un problema de un comportamiento financiero muy irresponsable por parte del sector privado. ¿Sí? Y ahí está, sería como el resumen de lo que hemos visto. Entonces, en el fondo, y esto yo creo que nos arroja una lección importante para lo que estamos viendo hoy día, porque cuando nosotros hoy día observamos que hay muchas presiones para gastar, ¿ya? Tenemos que recordar que la historia nos muestra, digamos, que cuando hay un gasto fiscal apresurado, que crece de manera poco, poco coherente, ¿no? Y sin apoyo, sin ingresos permanentes, sobre todo, lo que ocurre es finalmente que esos déficits en un diseño macroeconómico donde el populismo es muy fuerte, se tiende a respaldar simplemente con emisión no respaldada, ¿sí? Emisión monetaria, ¿sí? Que genera una inflación gigantesca y que se utiliza para cubrir esa emisión, para cubrir todos estos problemas que no debieron haber surgido, ¿sí? Entonces, en el fondo, hay mucho de imprevisión, mucho de inexperiencia a comienzos del siglo XX. Estas cosas no ocurren hoy día en Chile. O sea, es muy difícil que ocurra y yo espero que nunca más ocurra. ¿Te fijas? Eh, son experiencias aprendizaje a palo, digamos, porque el sufrimiento que viene después de eso, de ver las caídas de, la, de los salarios, generan un sufrimiento gigantesco en la población. Entonces, y ahora entonces voy a mostrar justamente esas imágenes con las que quiero terminar esta parte para que conversemos. Entonces, esto es el resultado de la inflación, ¿sí? Y de la caída de los salarios. Ese es el resultado. Una tremenda crisis social, ¿sí? Donde son millones de personas las que lo están pasando pésimo, y que si eso le suman un momento que políticamente era muy excluyente, donde no había partidos políticos populares, digamos, donde ni siquiera los sectores medios tenían, que no eran mayoritarios, pero no tenían representación en el Parlamento, tenían muy poca representación política, en un momento en el que, como les he dicho, entre el 5 y 7% de la población tenía derecho a voto. Entonces, claro, esto golpeó mucho a la gran mayoría del país, a la gran mayoría del país. Y es por eso entonces que esta escalada de matanzas que tenemos a comienzos del siglo XX, hay que verla en esta perspectiva. Hay que verla en una perspectiva de pésimo manejo y errores de manual que hoy día harían agarrar a patadas a los gestores económicos, ¿se fijan? Si alguien volviera a tomar esas decisiones. Eh, el año 1905 hubo 200 muertos en la calle producto del alza de los precios, sobre todo el precio de la carne. ¿Sí? Porque claro, entre 1904 y 1905 se habían hecho ya la primera gran emisión, había aumentado mucho la inflación y los trabajadores estaba cayendo a la mitad su salario. En 1906 viene otra manifestación que termina entre 50 y 150 muertos en 1906, una huelga que comenzó en el sector portuario, y finalmente tenemos una huelga que está en los anales, digamos, de, la, de,
de la historia más, podríamos decir, más sobrecogedora y más vergonzosa que ha tenido la oligarquía para ese periodo. De las más vergonzosas, de las más funestas en América Latina. Si no existen matanzas tan grandes como esta en América Latina a comienzos del siglo XX. Hay unas que se reportan para Cananea en México, pero que son de menor entidad. Otra que es la famosa matanza de las bananeras que cuenta García Márquez en Colombia, a comienzos del siglo también. Pero Santa María es algo impresionante. Y aunque la cifra que da aquí la Payún, digamos, sabemos que es una cifra que Eduardo Carrasco, profesor nuestro de filosofía, ¿no? Él, él lo dijo y lo han dicho mucho, ¿no? Esa cifra de 3.700 simplemente para que rimara, digamos, la canción. Se calcula que por lo menos alrededor de 1.000 personas llegan ahí. Hoy día están las fosas comunes, se han logrado abrir, ahí se está haciendo investigación arqueológica, ¿eh? Y se han encontrado hombres, mujeres, niños, ancianos, eso. O sea, entonces, todo eso podría haberse evitado. Todas esas matanzas, todas esas muertes, todo ese sufrimiento se habría podido evitar si hubiera existido una conciencia mayor acerca de lo que significaba esta inflación, que la élite no sufría. No sufría. Los que sufrieron esto fueron el 95% de los chilenos que no tenían otro ingreso, que era su salario. Porque ese otro 5% restante tenía libras, tenía propiedades, tenía cuentas, depósitos bancarios. ¿Se fijan? Y de hecho, a ese 5% le convenía que hubiera inflación, porque así sus deudas se reducían. ¿Se fijan? Entonces, a ese 5% hizo negocio por la inflación. Ganó más dinero y aumentó su poder económico gracias a la inflación. Gracias a ellos rescataron estos bancos que habían actuado de forma irresponsable. Gracias a ellos estas sociedades de papel se fueron cerrando como que si no hubiera pasado nada. Ninguno de ellos pagó. ¿Quiénes pagaron? El resto de la población. ¿Sí? Entonces, por eso que es tan importante, ¿no? Y quiero, para terminar, ya estamos en la hora, quiero mostrar solo un grafiquito más, que no está acá, pero quiero mostrárselo a ustedes para que también lo metamos en la conversación, que tiene que ver con el tema tiene que ver con otro asunto. Voy a dejar de compartir aquí. Entonces voy a mostrarles para terminar la, qué pasó en el conjunto de América Latina, bueno, o sea, por lo menos en el cono sur. Y para eso quiero mostrarles cómo evolucionaron los salarios chilenos en relación a los uruguayos y los argentinos, sobre todo en este periodo. ¿Mm? Para que vean ustedes que esto no tendría por qué haber ocurrido. No tendría por qué haber ocurrido. Y si ocurrió es porque errores que se cometieron dentro del país no son atribuibles a nadie más que a las autoridades económicas de la época y a las autoridades políticas de la época. Ya, entonces acá está. Voy a mostrar solo un cuadrito para que ustedes lo vean. Parece que sí. No, acá. Ahora sí. Ya, ahí está. Es un Word, pero voy a mostrar solo un gráfico para no cansarlo demasiado. Y con eso vamos a terminar hoy. Y yo creo que ya es suficiente. Acá. Se voy a aumentar esto para que lo vean mejor. Ya, ahí sí.
Entonces, ahora les voy a proyectar esto. Bien, con eso terminamos y si me pueden indicar con una manito hasta que lo están viendo, con eso terminamos. Ya, entonces acá lo que muestro es un estudio que hice comparando los salarios, gracias Mauricio, los salarios de Chile con los de Argentina, Uruguay y Brasil. Esto es súper complicado, pero después en otro momento, o magíster y doctorado, cuando nos encontramos, se los puedo explicar con más detalle, porque es demasiado engorroso y, y hay que tener paciencia. Esto está expresado en salario, en porcentaje del salario de un obrero inglés, ¿m? Hacia 1905, más o menos, 1906. ¿M? Así se lee este gráfico. Entonces, lo que ustedes tienen acá, este 100%, este 100% de lo que sería el salario de un obrero inglés. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá son los salarios de Chile, que ustedes los ven aquí marcaditos con unos puntitos azul, con unos cuadritos azul, que son los mismos que hemos visto recién. ¿Se fijan? Aquí ya que tenemos la caída del salario chileno a esto que está acá abajo, ¿no? Entre 1904 y 1910, más o menos, ¿no? Y ahí sigue cayendo, ¿no? Es lo que explicaba. Lo que pasa es que aquí está expresado en un gráfico que además muestra salarios comparables, está hecho con una misma canasta, es un modelo que se llama un sistema que se llama de salario a paridad de poder de compra. Es súper engorroso explicarlo, pero después lo podemos ver con detalle si a alguien le interesa. Entonces lo que tenemos es que están comparados los salarios de Brasil, los de Chile, los de Uruguay y los de Argentina para este periodo que estamos conversando. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Quiero llamar la atención sobre esto. Miren, miren lo que ocurre aquí. Cuando los salarios chilenos caen hacia entre 1904 y 1900, podemos decir aquí, un punto más bajo quizás, 1914. Por aquí, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. 1904 y 1914. Ahí está, esos 10 años. ¿Qué está pasando con los salarios de Uruguay y de Argentina? ¿Alguien me lo podría decir? Los salarios de Uruguay y Argentina son los que están acá arriba. En ese mismo periodo, entre 1904 y 1914. ¿Qué está pasando con los salarios de Uruguay y Argentina? ¿Mm? Uruguay primero sube y después baja, si no me equivoco. Que Claro, tiene como una curva. Y Argentina como que se mantiene y baja un poco. claro. Ahora, para hacer una comparación justa, ¿cuándo es que caen los salarios uruguayos y argentinos realmente? ¿Cuándo caen así de manera muy, muy evidente? Tú mismo. Ya para la década de 1910. Exactamente. Caen cuando estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Se fijan? Cae cuando, en el fondo, un poquito antes que comienza la Primera Guerra Mundial, comienza a caer los salarios, tanto argentinos como uruguayos. Y caen de una manera muy fuerte. ¿M? Y cuando el último año que caen es el último año de la guerra. Termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, y los salarios uruguayos y argentinos no solo recuperan el nivel que tenían antes, sino que suben más todavía. O sea, este nivel. Entonces, en general, ¿qué es lo que ocurre aquí? Miren lo que pasa con los salarios brasileños. Los salarios brasileños caen en este periodo. El salario brasileño es este. ¿Qué pasa con el salario brasileño? En general, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que ocurre? Tiende a mantenerse en general. Caen un poquito, pero no caen lo que caen los salarios chilenos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esa caída que tienen los salarios chilenos no la observamos, ¿sí? Ni en los salarios uruguayos, que son los que más crecen, están creciendo. Los salarios argentinos, si bien caen, no caen al nivel que van a caer después, ¿se fijan? En general, estos dos salarios argentinos y uruguayos siguen teniendo un buen nivel, ¿sí?
siguen teniendo un buen nivel. Se sitúan dentro de un promedio general, fíjate, se aproximan bastante al 100% de lo que ganaba un salario inglés. Se aproxima. O sea, el salario argentino está en un 80%, el salario uruguayo anda en torno al 90 y el 100. Buenos salarios. Ganaban casi lo mismo que un trabajador inglés. Cambio Chile, que está siempre más abajo, con suerte, en el momento que más se aproxima un salario inglés, el año 1904, precisamente, que cuando alcanza cerca del 60%. Y luego viene la caída. Y la caída significa que el salario chileno llega a ser solo el 40% del salario inglés. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La caída es brutal para Chile. Es el único país que cae entre 1904 y 1900. Cae de esa manera. 10 años antes de la Primera Guerra Mundial. Ninguno de los otros países está cayendo de esa manera. Y los que caen algo, caen mucho menos. Y sobre todo Argentina y Uruguay, tienden a conservar un nivel alto. ¿Cuándo se ve que realmente esos dos salarios son castigados? Cuando comienza la guerra, que es lo normal. Es lo normal porque cuando comienza la guerra, tanto Argentina como Uruguay como Brasil, que también ocurre con Brasil, ¿se fijan? También caen los salarios. Es ahí donde las economías experimentan realmente una gran caída. O sea, una caída en los salarios se justifica cuando uno podría entenderla, no queda otra, digamos, porque la economía está pasando por una crisis muy severa, como ahora, por ejemplo, ¿se fijan? Entonces, tenemos una pandemia, tenemos una crisis de carácter global, eso afecta a los salarios, no podemos hacer nada al respecto, ¿se fijan? Pero lo que no se justifica, lo que no se entiende, es por qué Chile tuvo una caída en su salario 10 años antes que estallara esa crisis, que es la que provocó un abatimiento general de los salarios de estos países. ¿Se entiende? Entonces, lo único que lo explica es que el manejo macro y monetario chileno fue mucho peor que el que tuvieron estos otros países, que no tuvieron estos problemas. ¿Se fijan? O sea, estos países lo hicieron mejor en términos macroeconómicos, especialmente en términos monetarios. No tuvieron esas emisiones gigantescas, no tuvieron un gasto desmedido del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tuvieron una inflación que castigara a los salarios de sus trabajadores. Pero ahora termino con esta idea. Cuando se da esta situación, y ya los salarios chilenos primero, ya sabemos que en esta década, de 1904, digamos, a 1914, aquí es donde se dan todas las mayores matanzas, sobre todo entre 1904 y 1908. Aquí las principales matanzas de la historia de Chile se dan ahí, antes del 73. Digamos. Ya, muy bien. La pregunta entonces es, ¿cuándo se dan las grandes matanzas en el caso de Uruguay, Argentina? Brasil es un caso complicado, así que no lo voy a meter ahora, pero la pregunta es, en el fondo es, lo que hemos dicho hasta ahora explica por qué hubo grandes conflictos sociales aquí en Chile y grandes matanzas y grandes trastornos políticos. ¿No? Entonces la pregunta es, si sabemos que los salarios cayeron mucho aquí, para Uruguay y para Argentina, debiéramos esperar situaciones similares, pero una década después para Argentina y Chile, o sea, para Argentina y Uruguay. O sea, mucha conflictividad social, matanza, mucha conflictividad política. ¿Hay algo de eso? Ya, y con eso terminamos. Bien, ¿qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina, cuando caen los salarios una década después, entre 1910 más o menos, como ustedes bien dijeron, y 1918, efectivamente lo que ocurre es que hay una década de conflictos sociales que terminan con una gran cantidad de matanzas. Hay una en 1919, está la matanza que se le llamó ¿cómo se llama? La de la Patagonia. ¿Sí? O sea, hubo un montón de problemas en Argentina muy severos en esta década, entre 1910 y 1920. ¿Bien? ¿Y por qué ocurrieron estas matanzas muy parecidas a las que ocurrieron en Chile, pero una década después? Porque en general no se encontró una fórmula adecuada para resolver la presión social que venía por parte de los trabajadores, cuando los trabajadores exigían mejores salarios. ¿Sí? Eh, tanto el gobierno argentino una década después y el gobierno chileno una década antes decidieron reprimir. La única solución que encontraron fue el garrote. Entonces se dedicaron a reprimir con todos los movimientos sociales
porque no sabían cómo reaccionar y la oligarquía estaba mucho más encapsulada en su poder y no quería ceder en nada. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que ocurrió en Uruguay en este periodo? Uruguay tuvo la misma caída que Argentina. Miren, en los salarios. Y hay una historia de conflictos sociales y políticos en Uruguay en esta época, entre 1910 y 1920. ¿Qué creen ustedes? Voy a dejar de compartir para que ya nos quedan unos minutitos nada más. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién sabe algo de historia de Uruguay para este video? ¿Mm? Pues no. Yo creo, No hubo. yo creo que sí se produjeron conflictos como de esta índole, pero no sé si estoy mal informado, pero creo que cercano a estos años en Uruguay hubo como un presidente bien, o una como clase política bien distinta a lo que ocurría en Latinoamérica, que como impulsaron ciertas cosas sociales que eran impensadas como para el resto de países. Muy bien, Benjamín. Tienes toda la razón. Porque el régimen ballista de esta época, que ya estaba en el poder, cuando le toca esta caída brutal de los salarios que ustedes vieron que generó tremendas matanzas y tremendos conflictos para Chile una década antes, para Argentina en ese mismo momento, ¿qué es lo que hace el régimen ballista? El régimen ballista lo que hace es acercarse a los trabajadores y decirles lo siguiente. Miren, tenemos una crisis gigantesca. ¿Mm? La del 1914, la de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Nuestros productos no los están comprando. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Mm? O desempleo o caída salarial. ¿Qué prefiero? Vamos a tener un desempleo gigantesco. Gigantesco. ¿Ok? 30% por lo bajo. Lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo para que en vez de echar gente, despedir gente, ¿sí? Que eso sería lo peor, ustedes estén de acuerdo en que bajen su salario, pero el Estado les va a compensar con prestaciones, ¿sí? Que ayudan a, a sobrellevar este periodo que va a ser tan negativo. Entonces es en esta época cuando el Estado ballista empieza a crear los fundamentos de lo que va a ser su seguridad social. Entonces empiezan los sistemas de pensiones, las compensaciones por desempleo, empieza la educación gratuita, los sistemas de salud. Entonces, en Uruguay se hace un pacto social en esta época. Entonces, por eso que los trabajadores permiten que sus salarios caigan, porque en el fondo el Estado les está ofreciendo conservar su empleo. ¿Se fijan? Entonces, si bien caen alrededor de, vamos a mostrar de nuevo, los salarios de los trabajadores uruguayos caen entre 100, si ustedes se fijan, y 60, o sea, caen más de un 30%, casi un 40%. Eso no refleja la enorme cantidad de subsidios, transferencias, prestaciones estatales que se pactan con los trabajadores en esa época. Entonces, lo más increíble es que cuando uno busca y busca y busca, yo me pasé semanas buscando, no encontraba matanza. No había grandes huelgas. Había, sin duda que siempre hay, ¿ya? Pero estas que tienen los resultados que tuvieron en Argentina y en Chile una década antes, no había ninguna. Ninguna. No hubo matanza, no hubo represión. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque el régimen político administró de una manera mucho más inteligente y más democrática la situación y llegó a un pacto con los trabajadores. Y ese pacto los trabajadores lo defendieron. ¿Se ve? Entonces eso permitió que esta situación después fuera olvidada rápidamente, porque cuando apenas terminó la Primera Guerra Mundial, se recuperaron las exportaciones uruguayas, se recuperaron los salarios y nunca hubo un desempleo muy elevado. ¿Por qué? Porque hubo un pacto social, ¿sí? Estas cosas son muy complejas. Ahora, ¿por qué no lo hubo en Chile y en Argentina? ¿Qué creen ustedes? En
Chile no lo hubo entre 1904 y 1914, claramente no lo hubo. La economía siguió viento en popa, siguió creciendo, pero un crecimiento donde la gran mayoría de su población estaba sufriendo, crecimiento sin desarrollo. Y en Argentina, cuando vino la crisis de la Primera Guerra Mundial, también respondieron con el garrote, con palos, con matanzas, con mucha conflictividad. Los gobiernos, estos dos gobiernos no fueron capaces de tejer el mismo pacto social que tejó el Estado uruguayo. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Esa sería nuestra pregunta para finalizar. Y esto demuestra que los problemas como los que estamos viendo hoy día pueden ser administrados de maneras muy diferentes, dependiendo la plasticidad, la, la capacidad para escuchar también por parte de los gobiernos, ¿no? No están condenados todos a reprimir con el palo, con las ametralladoras. No, había formas distintas. Lo que pasa es que, y esto nos lleva entonces a ver qué características tenía el régimen oligárquico chileno y argentino en esta época. El régimen chileno era el más atrasado, era el más cerrado, el más oligárquico, el más sectario, el más clasista. El argentino ya estaba transitando a un periodo de transformaciones con Hipólito Yrigoyen en 1915. Pero así todo se atemorizaron cuando vieron el reporte social, esa caída de los salarios, y respondieron con represión también. La Patagonia Rebelde, ahora me acuerdo, son levantamientos que se producen en el sur de Argentina y que también se dan en Chile en esa época. Entonces todo eso muestra que el régimen chileno era extremadamente excluyente y represivo, si lo comparamos. ¿Sí? Entonces, esta comparación es súper importante, súper interesante, porque nos muestra una cara también de la historia social de la época, de la historia política, ¿sí? Y lo pone en referencia a lo que está ocurriendo en la región completa, ya no solo en nuestro país, sino que podemos ponderar mejor, valorar mejor lo que ocurre en nuestro país cuando comparamos con otros países. ¿Sí? Bien, muchachos, esto es todo lo que me corresponde a mí. Les pido disculpas si me extendí un poquito, pero si alguien quiere preguntar algo, es el momento, o comentar algo. Yo quería consultar, profe, por qué las economías de Argentina y Uruguay tienden como a cambios tan drásticos, como tenían cierto, no sé cómo se llaman, pero como iban muy hacia arriba y después como muy hacia abajo, como en comparación a Chile y Brasil, que tendían a mantenerse como en ciertos límites. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo cuando hice este trabajo tuve que volver a revisar la estructura de exportaciones que tenía, productiva y de exportaciones que tenía Argentina y Uruguay en relación a Chile. Tu pregunta es excelente. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no es cierto? Si tú te fijas en esa gráfica, cuando se caen los salarios de Uruguay y Argentina, es porque es la primera crisis del salitre en Chile. ¿Okay? Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es que las tres economías, Argentina, Uruguay y Chile, tenían un carácter muy concentrado en la exportación de algunos productos primarios y por lo tanto, al caerse la demanda mundial, en este caso de carnes, carne congelada y productos agrícolas para Argentina y Uruguay, ellos vivieron una situación muy parecida a la que nosotros vivimos con el salitre en 1914. ¿Te fijas? ¿Mm? Eso sería. Ahora, como ahí aparecen los salarios, ¿te fijas? Pero recordemos que los tres PIB, las tres economías, estaban bien en general. Antes de la Primera Guerra, los tres países estaban creciendo. Ninguno de ellos experimentó una crisis económica importante. Entre 1900 y 1914, repito, los tres países les estaba yendo muy bien. Tienen cifras muy buenas de crecimiento. Si aquí la anomalía en este periodo es la chilena, porque si bien los tres países están creciendo mucho, incluso Brasil, como ustedes ven ahí abajo, en cuanto a los salarios, toda América Latina creció muy bien hasta la Primera Guerra Mundial. Pero
El problema es que Chile tuvo un fallo estructural de orden monetario que llevó a que la gran mayoría de su población, en vez de pasarlo muy bien, como debería haber sido entre 1904 y 1914, lo pasó muy mal. ¿Te fijas? Debido a que la inflación no fue bien administrada. Los fenómenos monetarios no fueron bien administrados por distintas razones que hemos tratado de hablar. ¿Te fijas? Pero en el fondo, las tres economías, y sumando a Brasil las cuatro, las cuatro se comportaron externamente del mismo modo. Tuvieron buenos comportamientos hasta la Primera Guerra Mundial, y cuando estalla la Primera Guerra Mundial y se derrumban los precios mundiales de todas las materias primas, salitre, carne congelada, trigo, café, etcétera, para estas economías, todas la pasan mal. Y ahí es donde entramos a esta parte que yo les comentaba, que es la parte que tiene que ver efectivamente más bien con el tema de tiene que ver con el tema de eh, ¿dónde está esto? Acá. Tiene que ver con que en general las economías de América Latina en este periodo anduvieron bien. Si en realidad ninguna de ellas anduvo mal, hasta el año 14. Hasta el año 14 no hay problema. Chile también, ¿sí? Si lo ridículo de esto es que un periodo de enorme expansión económica, acá está, 1904-1914, por haberlo hecho tan mal en materia inflacionaria, en vez de haber eso redundado en bienestar y progreso para la gran mayoría de la población, se transformó se adelantó el periodo malo para los trabajadores en 10 años de lo que había ocurrido en nuestros países. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Así que con eso estamos terminando hoy día. Espero que se haya comprendido y si no, por favor, tengan ustedes la confianza, tómense la confianza para escribirme cualquier cosa y lo volvemos también a retomar la próxima sesión del martes. Con esto estamos terminando el ciclo salitrero. Vamos a llegar entonces a las causas que llevan a la caída definitiva del ciclo salitrero el próximo martes. Ya entramos en el periodo de la administración dirigida por el Estado. Así que vayan preparándose ya para esa sesión. Bien, espero que les haya gustado. Y como ven, es así de complicado el asunto. Bien, que tengan muy buen fin de semana. Que descansen. Muchas gracias. Igualmente, profesor, que esté. Chao, profe.